Está comenzando ahora la sexta lección del estudio sobre el Espíritu Santo y el tema es el bautismo en el Espíritu Santo. Esta lección también está subdividida en 4 partes para facilitar el uso del material de estudio. Esta parte presenta los principios fundamentales para entender el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa hecha en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, versículo 28, donde Dios prometió derramar de su Espíritu sobre toda carne. Esta promesa fue repetida por Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 11, donde él habla de que Cristo iba a bautizar con el Espíritu Santo y también con fuego. Luego en Hechos capítulo 1, versículo 5, Cristo mismo repitió la promesa diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ciertamente esta promesa del Padre fue cumplida dentro de pocos días de la promesa que Cristo dio en Hechos capítulo 1, versículo 5. Cumplida en el día de Pentecostés que siguió la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, encontramos que el Espíritu Santo fue derramado. En aquel día, Cristo Jesús recibió la promesa del Padre y derramó el Espíritu Santo sobre toda carne. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17 aclara que se trata del cumplimiento de la promesa de la profecía de Joel. Y en Hechos capítulo 2, versículo 33 nos dice que Cristo recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y lo derramó conforme a lo que ellos estaban viendo y oyendo en este mismo día. Desde aquel momento glorioso, el Espíritu Santo ha sido disponible a todos aquellos que Dios llame por medio del Evangelio. En Hechos capítulo 2, versículo 39, a aquellos que estaban presentes en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro les dijo que esta promesa era para ellos y para sus hijos y para todos aquellos que estaban lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aprendemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, que el llamamiento de Dios es por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Los que reciben este llamamiento, el llamamiento del Evangelio de obedecer a Dios, de creer en Cristo, los que reciben este llamamiento con fe, arrepentimiento y bautismo en agua para perdón de pecados, se hacen acreedores de la promesa del Padre. Según Hechos 2:38, es necesario arrepentirse y ser bautizado para perdón de pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Según Hechos 5:32, Dios ha dado su Santo Espíritu a aquellos que le obedecen. El Espíritu Santo fue derramado, pero una vez derramado, el Espíritu Santo empezó una obra especial, la obra de dar poderes, o sea, dones, de acuerdo con su voluntad divina. Primeramente dio estos poderes a los apóstoles de Cristo. Después los dio por medio de estos apóstoles a muchos miembros de la Iglesia de Cristo. Esto fue por medio de la imposición de manos de los apóstoles. El bautismo en el Espíritu Santo, o sea, el derramamiento del Espíritu, como el derramamiento de la sangre de Cristo, se llevó a cabo como acto único, el cual jamás fue repetido. Es decir, que el Espíritu Santo fue derramado del cielo solamente una vez. Sin embargo, y esto es muy importante, sin embargo, aunque el Espíritu fue derramado solamente una vez, los beneficios de su presencia en el mundo, y especialmente en la iglesia, se reciben hoy día en la misma manera que en aquellos días.
así como recibimos los beneficios del derramamiento de la sangre de Cristo, aunque fue derramada una sola vez para siempre, también recibimos los beneficios del derramamiento del Espíritu, aunque aquello sucedió solamente una vez para siempre. Hoy día, aquel que recibe el llamamiento del Evangelio verdadero, cree, se arrepiente, confiesa su fe en Cristo, se bautiza para perdón de pecados en obediencia a la verdad. Este hombre, esta mujer, este individuo recibe el Espíritu Santo en cumplimiento continuo de la promesa del Padre. En cuanto a los poderes o dones, ya que fueron dados conforme a la voluntad del Espíritu mismo, solamente por medio de los apóstoles, en la ausencia de apóstoles, no es la voluntad del Espíritu darlos hoy día. Ahora, este punto es algo que estaremos estudiando en mucho detalle más adelante en otra lección acerca de los milagros. Pero que entendamos ahora que el beneficio principal del bautismo en el Espíritu Santo, que no fue el asunto milagroso, sino que la recepción del Espíritu. El beneficio principal del bautismo en el Espíritu Santo está disponible hoy día, de igual manera que a los miles de personas presentes en el día de Pentecostés, allá en la ciudad de Jerusalén, hace unos 2000 años. Mediante la fe, el arrepentimiento y el bautismo en agua, recibimos el don del Espíritu Santo. Ahora, creo que es importante, antes de seguir estudiando acerca del significado del bautismo en el Espíritu Santo, tomar en cuenta que hay mucha confusión sobre este tema. En vez de dejar que esa doctrina tan clara y hermosa, tan entendible, sea apreciada por todos, ha habido una tendencia al misticismo y al exclusivismo. Se ha querido vestir este tema de misterios, de sensaciones puramente emocionales, y el resultado ha sido la confusión. Además, en algunas ocasiones ha surgido la idea que uno tiene que ser de los más santos que hay para tener la esperanza de participar en esta bendición de Dios. Muchos confunden el poder con el Espíritu Santo. Otros no entienden el propósito verdadero del bautismo en el Espíritu Santo. Además, hay mucha confusión sobre el número de veces que se llevó a cabo el bautismo en el Espíritu Santo. Algunos piensan que la experiencia de gracia que testifica a sus corazones de haber recibido la salvación sea el bautismo en el Espíritu Santo. Sin esta experiencia, dicen, uno no puede llegar a Dios para la salvación. Otros dicen que los salvos deben ir más allá de la salvación y buscar el bautismo en el Espíritu Santo, que les ayudará a hablar en lenguas, profetizar, hacer sanidades y otras obras milagrosas como estas. Hay otros que creen que solamente los 12 apóstoles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Dicen que fue por medio del bautismo en el Espíritu que los apóstoles fueron guiados a toda la verdad y recibieron el poder de imponer las manos para traspasar poderes milagrosos en la iglesia. Por supuesto, las Sagradas Escrituras tienen que presentar la doctrina verdadera sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Es a ella que queremos acudir, dejando todo prejuicio a un lado, acercándonos a este estudio con la única convicción que la Biblia contiene la verdad y que nosotros aceptaremos lo que ella enseña, aunque no esté de acuerdo con nuestras experiencias en el pasado, ni con muchos dirigentes religiosos de grande renombre. Lo primero que queremos considerar en esta lección es la relación del bautismo en el Espíritu Santo con la salvación. ¿Le salvará el bautismo en el Espíritu Santo? La verdad es que no. En Efesios capítulo 4, versículo 5, hay una declaración por el apóstol Pablo que realmente merece mucha atención en el estudio del bautismo en el Espíritu Santo.
Pablo dice que hay solamente un bautismo. Ahora sabemos que esto no es cierto. Sabemos que ha habido muchos bautismos diferentes. El bautismo del pueblo de Dios en la nube y en el mar durante el tiempo de Moisés, 1 Corintios 10, versículo 2. El bautismo de Juan, Hechos capítulo 19, versículo 13. El bautismo en fuego, Mateo 3, versículos 10 al 12. El bautismo en el Espíritu Santo, Hechos 1, 4 al 5. El bautismo en agua en el nombre de Cristo Jesús, Hechos 2, 38 y 8, versículos 36 al 38. Pero el Espíritu Santo dice ahora, por medio del apóstol Pablo, que hay solamente uno. Por supuesto, la idea es que hay solamente un bautismo verdadero. Hay solamente un bautismo que es mandamiento de Dios a los hombres para que reciban la salvación del alma, o sea, el perdón de pecados. No es necesario ser bautizado en dos bautismos diferentes para ser salvo. Hay solamente uno, verdaderamente, para salvación. Sabemos que los bautismos de Moisés y de Juan ya estaban pasados y fuera de vigencia cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Efesios. Creo que es interesante que estos mismos cristianos, los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 5, hay una declaración por el apóstol Pablo que realmente merece mucha atención en el estudio del bautismo en el Espíritu Santo. Pablo dice que hay solamente un bautismo. Ahora sabemos que esto no es cierto. Sabemos que ha habido muchos bautismos diferentes. El bautismo del pueblo de Dios en la nube y en el mar durante el tiempo de Moisés, 1 Corintios 10, versículo 2. El bautismo de Juan, Hechos capítulo 19, versículo 13. El bautismo en fuego, Mateo 3, versículos 10 al 12. El bautismo en el Espíritu Santo, Hechos 1, 4 al 5. El bautismo en agua en el nombre de Cristo Jesús, Hechos 2, 38 y 8, versículos 36 al 38. Pero el Espíritu Santo dice ahora, por medio del apóstol Pablo, que hay solamente uno. Por supuesto, la idea es que hay solamente un bautismo verdadero. Hay solamente un bautismo que es mandamiento de Dios a los hombres para que reciban la salvación del alma, o sea, el perdón de pecados. No es necesario ser bautizado en dos bautismos diferentes para ser salvo. Hay solamente uno, verdaderamente, para salvación. Sabemos que los bautismos de Moisés y de Juan ya estaban pasados y fuera de vigencia cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Efesios. Creo que es interesante que estos mismos cristianos, los Efesios, habían participado anteriormente en el bautismo de Juan y después en el bautismo de Cristo para perdón de sus pecados. En este último también recibieron el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, de igual manera, ya había sido cumplido. Y todos los cristianos gozaban de la bendición de aquel derramamiento que ya fue cumplido en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Los bautismos de Moisés y Juan ya pasaron de vigencia. No querían el bautismo en fuego, como veremos enseguida, porque es un bautismo de castigo. El bautismo en el Espíritu Santo ya se había llevado a cabo. Así que Pablo puede decir que ahora hay solamente un bautismo. Hay solamente un bautismo al cual todos los hombres deben obedecer si quieren recibir el perdón de sus pecados. Este bautismo es el que Cristo mandó en Mateo 28, 19, diciendo que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo mismo que enseña en Marcos 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este bautismo que Cristo mandó es el bautismo en agua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo mismo que enseña en Marcos 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este bautismo que Cristo mandó es el bautismo en agua, en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de los pecados, para salvación. No era el bautismo en el Espíritu Santo, porque el propósito del bautismo en el Espíritu Santo nunca fue dar el perdón de pecados, aunque esto sea muy sorpresivo para muchas personas. Fíjese muy bien que el bautismo que hace posible el perdón de pecados no es el bautismo en el Espíritu Santo, sino el bautismo en agua. Los individuos que oyeron la oferta de salvación en el Evangelio no fueron bautizados en el Espíritu Santo para ser salvos, sino en agua. En Hechos 8, 35 al 39, encontramos un caso bien claro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿A qué llegaron? A cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Este hombre había escuchado el Evangelio de Jesús y sabía que tenía que bautizarse. También sabía que el elemento señalado para el bautismo era el agua. Por tanto dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Bautizado en qué? Pues bautizado en agua. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿A qué descendieron? Al agua. ¿Para qué? Para que le bautizara. Él y el eunuco descendieron ambos al agua y le bautizó. Y el eunuco siguió gozoso su camino. Hechos 8, versículos 35 al 39. Cuando este hombre oyó el mensaje de Dios, ofreciéndole salvación, él quiso recibirla. ¿Qué fue lo que hizo? No se arrodilló para pedir el bautismo en el Espíritu Santo, sino que fue bautizado en agua para recibir la salvación y después siguió gozoso su camino. También en 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 al 21, encontramos más prueba de que el bautismo que es para salvación es un bautismo en agua, no bautismo en el Espíritu Santo. Los que en otro tiempo desobedecieron, hablando de aquellos en el tiempo de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí el texto nos está señalando que el bautismo relacionado con la salvación, el bautismo que es requisito para que uno sea salvo, corresponde al agua del diluvio que salvó a 8 personas en el arca. El bautismo que salva, el bautismo que es requisito para salvación, es bautismo en agua. Además, fíjese bien, que este bautismo para salvación es administrado por manos humanas. ¿Quién efectuó este bautismo? El predicador Felipe. Como veremos enseguida, el bautismo en el Espíritu Santo no es administrado por ningún hombre, sino exclusivamente por Cristo. Naturalmente, el bautismo no dependió del bautizador para ser válido, o sea que él no tiene ningún poder en el bautismo, pero sí fue necesaria la intervención humana, el bautizador humano. Así que el bautismo que es para salvación, según el Evangelio de Cristo, es el bautismo en agua y es administrado por algún hombre, aunque el poder salvador naturalmente queda en Dios. También es de mucha importancia notar que no hay ningún mandamiento en toda la Biblia
de ser bautizado en el Espíritu Santo. No es mandamiento. Pero el bautismo que es para perdón de pecados, o sea, para salvación, para hacernos discípulos de Cristo Jesús, es un mandamiento que debemos obedecer. Fíjese bien, estamos notando las diferencias entre el bautismo que es para salvación y el bautismo en el Espíritu Santo. Y estamos viendo que el bautismo en el Espíritu Santo es muy diferente. No es el bautismo que es necesario para salvación. El bautismo que es para perdón de pecados es mandamiento. Es un mandamiento que requiere una decisión de parte nuestra. Tenemos que querer obedecer. También requiere una acción de nuestra parte, el someternos al acto del bautismo. En varios versículos podemos notar estos principios bíblicos. Y otra vez notaremos que la intervención humana es necesaria, no como autoridad, sino como instrumento de Dios. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Cristo enseña a sus discípulos que deben predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que el hombre tiene que creer y decidir obedecer en el bautismo. Además, en Hechos capítulo 2, versículo 38, encontramos estas palabras. Arrepentíos es un mandamiento. Y bautícese, otro mandamiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este caso, el bautismo es un mandamiento que los que desean el perdón de pecados tienen que obedecer. En Hechos capítulo 2, versículo 41, encontramos que los que recibieron su palabra fueron bautizados. En Hechos 10, 48, Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. El bautismo para salvación es un mandamiento que requiere decisión y acción de parte de aquel que va a ser bautizado. Pero, fíjese bien en la diferencia. El bautismo en el Espíritu Santo no es así. No es un mandamiento, sino una promesa. Una promesa que se iba a recibir. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, la Biblia dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está muy claro que no hicieron nada, no decidieron, ni tuvieron que decidir si querían el bautismo en el Espíritu Santo o no. Era la promesa de Dios que Él tenía que cumplir. Además, no fue un bautismo administrado por manos humanas, sino por el Hijo de Dios. Él recibió la promesa del Padre, Él derramó el Espíritu Santo. Hechos 2:33. Juan bautizó con agua, mas Cristo es el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 11. En resumen, el bautismo en el Espíritu Santo nunca fue requisito para recibir el perdón de pecados. Ese bautismo para salvación es el bautismo en agua. El bautismo que es necesario para recibir el perdón de pecados es administrado por manos humanas, sobre personas que deciden que así lo desean y que se someten voluntariamente. El bautismo en el Espíritu Santo, en cambio, fue administrado solamente por Cristo y no incluía ninguna decisión personal ni acción de obediencia de parte del que lo iba a recibir. Así que eliminemos de nuestras mentes el concepto falso que debemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo para ser salvos. La Biblia simplemente no enseña esto.
No recibimos el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Recibimos el Espíritu Santo porque somos hijos de Dios. Fíjese en la diferencia. Una diferencia muy grande. El bautismo en el Espíritu Santo no es para ser salvo, es para los salvos. El bautismo en el Espíritu Santo, efectuado según Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, hizo que el Espíritu Santo fuera disponible a todos aquellos que por fe y obediencia nacen en la familia de Dios. Cuando uno oye el Evangelio, cree, se arrepiente, confiesa su fe y es bautizado en agua para perdón de pecados, nace en la familia de Dios y recibe entonces la bendición, o sea, el don del Espíritu Santo. Ahora, esto no es el bautismo en el Espíritu Santo. Es el resultado continuo, que continúa y continuará hasta el fin del mundo, de que el Espíritu fuera derramado en el día de Pentecostés, porque desde aquel entonces el Espíritu se hizo disponible a todos aquellos que son llamados por Dios. Hechos 2, versículos 38 al 39. Así que los hijos de Dios, los que han nacido legítimamente en la familia de Dios, de agua y del Espíritu, reciben el Espíritu Santo como beneficio continuo del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Aquí está el texto clave, Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, no dice para que sean hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4, versículo 6. No recibimos el Espíritu para ser hijos, sino porque somos hijos. En Efesios 1, versículos 13 al 14, la Biblia nos enseña que cuando somos salvos por el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros como sello de nuestra salvación. En Hechos 5:32, la Biblia dice que Dios ha dado su Espíritu a los que le obedecen. El Espíritu Santo no es algo que recibimos para tener el perdón de pecados. Es una bendición que Dios da a aquellos que tienen ese perdón por medio de su obediencia al Evangelio, en el arrepentimiento y el bautismo en agua. ¿Le salvará el bautismo en el Espíritu Santo? No, Señor. Pero si usted es salvo por la gracia de Dios en el bautismo en agua, recibirá la bendición, la promesa del don del Espíritu Santo, la cual fue hecho disponible por el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hay algunas ideas erróneas que debemos eliminar de nuestras mentes, ideas que se propagan mucho, y para eliminarlas hay dos principios que la Biblia nos presenta en términos claros. Principios que creo que son fundamentales para ayudarnos a eliminar ideas equivocadas sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Recordemos que la Biblia es la obra del Espíritu Santo, y si ella nos enseña algo sobre el Espíritu, es veraz. Tenemos que juzgar nuestras experiencias y las experiencias de otras personas a la luz de la Biblia. Es incorrecto juzgar lo que la Biblia dice a la luz de nuestras propias experiencias personales, porque las experiencias pueden ser engañosas. La Biblia no. El primer principio fundamental en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo es que el bautismo en el Espíritu Santo es administrado únicamente por Jesucristo. El bautizador en el bautismo en el Espíritu Santo es Jesucristo. Por tanto, el bautismo en el Espíritu Santo no es nada administrado por alguien que no sea Jesucristo. La Biblia dice en Mateo 3:11, Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua,
para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Padre no es el que bautizó en el Espíritu Santo. Él dio la promesa. El Hijo la cumplió. Los apóstoles no bautizaban en el Espíritu Santo. Ellos recibieron este bautismo. El Espíritu Santo no administraba el bautismo en el Espíritu Santo. Eso sería el bautismo por el Espíritu Santo. Fíjese bien, la Biblia no habla de bautismo por el Espíritu Santo. Esta es la enseñanza más común entre las sectas religiosas hoy día. Cuando ellos hablan del bautismo en el Espíritu Santo, realmente están hablando del bautismo por el Espíritu Santo. Pero la Biblia no dice nada sobre algún bautismo por el Espíritu Santo. Es el bautismo en el Espíritu Santo por Cristo Jesús. Todo fenómeno que sea llevado a cabo por alguien más que Cristo, sea un apóstol, un predicador, un profeta, o aún el Espíritu Santo mismo, no es el bautismo en el Espíritu Santo. Si encontramos algo que pensamos pudiera ser el bautismo en el Espíritu Santo, pero Cristo no es directamente responsable por ello, podemos estar seguros que no es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautizador es Cristo Jesús. El segundo principio importante que usamos para eliminar ideas equivocadas en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo es que el bautismo en el Espíritu Santo no es nada que aconteció antes del día de Pentecostés, es decir, el día de Pentecostés que siguió la ascensión de Cristo. Sabemos por nuestros estudios anteriores que el Espíritu Santo ha sido activo desde la creación del mundo. Puede ver el estudio sobre el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés, que aclara la actividad del Espíritu desde la creación del mundo hasta Hechos capítulo 2. Pero desde el tiempo de Joel, Dios había prometido mandar su Espíritu en una manera muy especial. Esta venida del Espíritu Santo, o sea, su derramamiento, es lo que la Biblia llama el bautismo en el Espíritu Santo. Iba a hacer algo nuevo. Aún en el tiempo de Juan el Bautista, él prometió este bautismo como algo todavía futuro. En Juan capítulo 7, versículo 39, el apóstol Juan nos aclara que el Espíritu todavía no había venido durante la vida de Cristo, porque era necesario que Cristo fuera glorificado primero. El texto dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:39. O sea que mientras Cristo no fuera glorificado, el Espíritu Santo no había venido. Estaba presente, había obrado en ciertas maneras, pero todavía no se había cumplido la profecía, o sea, la promesa que Dios había dado del derramamiento del Espíritu Santo, o sea, lo que en el Nuevo Testamento se llama el bautismo en el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, Cristo había dicho a los apóstoles, el Espíritu está con vosotros, pero estará en vosotros. Estaba ya morando con ellos, pero iba a estar en ellos. O sea que aunque el Espíritu estaba activo, todavía faltaba algo muy especial. En Juan capítulo 16, versículo 7, Cristo les dice, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mientras Cristo estuviera con ellos, el Consolador, el Espíritu Santo, no había venido todavía, no podía venir. Pero cuando Cristo se fuera,
entonces Él les iba a enviar el Espíritu Santo. Luego, después de la muerte y resurrección del Señor, después de andar de nuevo con ellos por 40 días, Él habló otra vez acerca del bautismo en el Espíritu Santo como algo todavía futuro, pero cercano. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 tenemos estas palabras de Cristo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora hemos visto que durante la vida de Cristo en esta tierra, el Espíritu Santo no había venido todavía. Y ahora vemos después de la muerte y aún la resurrección de Cristo, que todavía no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero lo iban a recibir dentro de no muchos días y lo iban a recibir en la ciudad de Jerusalén. Por esto les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Luego, después de la muerte y resurrección del Señor, después de andar de nuevo con ellos por 40 días, Él habló otra vez acerca del bautismo en el Espíritu Santo como algo todavía futuro, pero cercano. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 tenemos estas palabras de Cristo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora hemos visto que durante la vida de Cristo en esta tierra, el Espíritu Santo no había venido todavía. Y ahora vemos después de la muerte y aún la resurrección de Cristo, que todavía no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero lo iban a recibir dentro de no muchos días y lo iban a recibir en la ciudad de Jerusalén. Por esto les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Luego, cuando vino el día de Pentecostés, Cristo les bautizó en el Espíritu Santo. El apóstol Pedro confirmó que el acontecimiento de ese día era lo que Joel había profetizado. Esto es lo dicho, dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro dice que lo que estaba sucediendo en ese día, en el día de Pentecostés, lo que había sucedido, era el cumplimiento de lo profetizado por Joel, en Joel capítulo 2, versículo 28, cuando dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en Hechos capítulo 2, versículo 33, el apóstol Pedro también nos confirma que lo que sucedió en ese día de Pentecostés era lo que el Padre había prometido y lo que Cristo entonces había derramado, el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Podemos decir con aplomo que el bautismo en el Espíritu Santo sucedió por primera vez en el día de Pentecostés. Realmente sucedió y punto en este día. Pero con claridad podemos ver que nada que sucedió antes de este día puede calificarse como el bautismo en el Espíritu Santo. Si encontramos algo que creemos que pudiera ser el bautismo en el Espíritu Santo, pero es algo que ya había sucedido antes del día de Pentecostés, tal fenómeno no es el bautismo en el Espíritu Santo, porque lo que sucedió en el día de Pentecostés
nunca había sucedido en toda la historia del mundo. El acto es el bautismo en el Espíritu Santo. Su tiempo definitivo es el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo Jesús al trono de gloria.